Muy bien. El día de hoy, entonces, vamos a empezar con nuestros llamados CIF, nuestros costos indirectos de fabricación. Y ya en clases pasadas hemos hablado de los costos indirectos de fabricación y también en qué se subdividen. Y también nos hemos dado cuenta que muchas veces son difíciles de encontrarlos. Y ya también te dije que una de las mejores maneras de encontrar los costos indirectos de fabricación es, por una parte, por su precio, porque no son tan significativos como la mano de obra directa o como la mano de obra como con la mano de obra directa o con los materiales directos. No son tan precisos. Y también con los costos indirectos de fabricación no podemos cuantificar una cantidad exacta que vamos a utilizar de este material para un producto. Entonces, a partir de esto, yo quiero que también ustedes me ayuden. A ver, la vez pasada creo que ya empezamos con Zuleika, ¿no? Otra vez arriba, entonces. Ahora no está Adriano, pero, a ver. Aquí en la imagen que tenemos es de un transporte público. Un transporte público aquí en Arequipa. Y quiero que ustedes me puedan identificar, por favor, cuáles serían los materiales directos, cuál sería la mano de obra directa, cuáles serían los costos indirectos de fabricación, o sea, cuáles son los materiales indirectos, cuál es la mano de obra indirecta y cuáles son los otros costos indirectos de fabricación. Antes de empezar con esto, siempre la recomendación de que tengan su hojita y su lapicero a la mano, porque vamos a tocar algunos puntos y vamos a desarrollar también algunos cuadros, y necesito que ustedes estén atentos, porque por allí, si no pones mucha atención en la clase de hoy día, entonces también el trabajo que vamos a realizar no lo vas a hacer bien. ¿Listo? Entonces tu hojita y tu lapicero. Vamos a ver entonces. A ver, primero, voluntarios. ¿Qué creen ustedes que en el transporte público lo podemos considerar como material directo? A ver. La gasolina puede ser, profesor. Ya, la gasolina. ¿Algo más? Profesor, el combustible y el vehículo. Ahí está, porque también el combustible, me dice tu compañera, que podría ser no solamente gasolina, ¿no? También puede ser petróleo, también puede ser gas licuado, GLP, diferentes tipos. Vamos a ver entonces, nos dice, ¿es la gasolina? Pues representa el insumo esencial para la prestación de servicios y demás, y además tiene un costo importante, ¿sí? La gasolina, el combustible, es lo principal, es el material directo. Y podemos cuantificar esa cantidad, porque cuando vamos a un grifo le podemos decir, deme 2 galones, 3 galones, 100 soles, 90 soles, 15 soles. Entonces es una medición cuantificable. También tenemos la mano de obra directa. ¿Y cuál será la mano de obra directa? Por allí, a ver, escucho. ¿Perdón? El conductor o chofer de la unidad móvil. Ya está. ¿Alguien más? El cobrador. Ya está. Ahora, con la pandemia, ustedes se habrán fijado que ya muchos de los cobradores que teníamos ya no se encuentran, ¿no? Los cobradores normales que habían en las combis, ya muchas combis, coasters, ómnibus ya no tienen a cobradores. Ya parece que el mismo chofer se ha adecuado y claro, también va a ganar un poco más de dinero, ¿no? Pero no quiere decir que ya hay una ley en donde los cobradores ya no existan, ¿no? Pueden trabajar también.
Entonces allí tenemos la remuneración del chofer y del cobrador. Allí tenemos entonces la mano de obra directa. Por favor, cuando quieran participar, participen. No hay problema. No levanten la mano, hablen solamente. Es que como me encuentro aquí y estoy grabando la clase, se me va a hacer un poco más difícil poder verificar quién me está levantando la mano o quién me está escribiendo. Entonces ayúdenme también, por favor. Hablen nomás, no hay ningún problema. Levanten o abran su micrófono y hablan sin ningún problema. ¿Listo? Usted también ha levantado la manito, profesor. Yo también he levantado. Sí. No sé. Ya vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Costos indirectos del servicio. Y tenemos que los costos indirectos del servicio se pueden dividir en qué. A ver, díganme. ¿En qué se pueden dividir? Primero, en materiales indirectos. ¿Cuáles serán los materiales indirectos que se utilizarán en el transporte público? Boletos. Aceite, limpieza. Boletos. Ahí está, boletos. Hasta hace un tiempo, ¿todavía ustedes reciben boletos? ¿Algunos de ustedes? Sí, ¿no? No, profesor. No, profesor. No, ya, por allí no. Pero hay en algunas ciudades del Perú donde todavía se siguen trabajando con boletos. Aquí en Arequipa somos, bueno, creo que se trabajó hasta los 90 con boletos, porque la municipalidad así lo exigía. Pero después, hasta la fecha, y con la pandemia y todo esto, la verdad que muy pocas empresas de transporte se dedican en verdad a verificar estos costos indirectos, porque como que no lo ven muy importante. Entonces, los costos indirectos de fabricación, normalmente las empresas no lo toman. Piensan que es algo que va a aparecer del gasto que ellos tienen que colocar, o sea, de su propio dinero. Y es por esto que muchos transportistas, empresas, no pueden catalogar bien cuáles son los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, los otros costos indirectos de fabricación. Y si es de esa manera, entonces al momento en el que quieran depreciar sus unidades o quieran comprar nuevas unidades, no les va a alcanzar el dinero. Pero ustedes también se preguntarán, pero profesor, eso significa que tenga que incrementarse más el pasaje, y yo no estoy dispuesto ya a pagar un sol porque ya es demasiado. Pero no estaríamos dispuestos a pagar más si también tendríamos un servicio más eficiente. Es solamente una pregunta. De repente, ¿no? Un servicio limpio, eficiente, no que cuando subas a los medios de transporte los asientos ya estén para romperse, o un asiento del otro esté muy pegado, o el suelo esté sucio, los pasamanos también sucios. Y eso es lo que ocurre cuando nos subimos a los medios de transporte. No son todos, ¿no? Porque sí hay empresas que realmente sí cuidan su modo de subsistencia, sus materiales, sus autobuses, pero hay otras que no. Veamos entonces, ustedes me han dicho en el primero, en los materiales indirectos, los boletos, los suministros de limpieza, aceite, entre otros. Pero ¿por qué los materiales indirectos serán los boletos? Porque no sé la cantidad exacta que puedo gastar por día o que puedo gastar al mes. Algunas veces por día gastaré 100, otras veces se gastarán 80, otras veces se gastará 150. No es algo constante, no es algo fijo, es algo que varía. Igual también con los suministros de limpieza, como en el caso de desinfectantes, como en el caso de silicona,
Yo compro, sí, una galonera, pero esa galonera, ¿para cuánto tiempo me alcanza? Tú sabes, cada vez que lo limpias, cuánto utilizas de esa galonera o del mismo aceite, ¿no? Hay algunos que echan el aceite para los frenos, echan el aceite para el mismo automóvil, pero siempre les queda un poco. ¿Y qué hacen con No, eso? profesor, lo que es el aceite es 4 cuartos en una camioneta y es siempre 4 cuartos. No es que le eche un poquito más, un poquito menos, porque malogras el motor. Ahí está. Ahí yo Y creo por que eso. sería lo que es esto, material esto directo, porque es por el aceite se maneja el carro. Sin el aceite el carro no funciona. Ahí está. Pero ¿qué ocurre? Que muchas personas, cuando hacen el cambio del aceite, no lo cambian todo. Le echan cierta cantidad solamente. No le cambian absolutamente todo. O le cambian también por aceite que, bueno, de baja calidad y todo ello. Pero si de repente ustedes tienen su carrito, su camioneta, se habrán dado cuenta, o de repente de algún familiar, que siempre les queda por ahí un poco de aceite. Y lo que hacen es reciclarlo y, bueno, reciclarlo y lo colocan de repente en la parte del garage, vas a encontrar allí, o de repente en la parte del patio, una cantidad no grande de aceite, pero sí pequeña. Igual también en la misma, para los frenos, el líquido para los frenos. El líquido para los frenos también no tienes que echar todo, tienes que echar hasta cierta cantidad y verificar si realmente ya cumple con la cantidad o con la medida que necesitas. Pero hay personas pues, que son imprudentes. Las personas prudentes realmente se hacen buenos cambios de aceite y le echan aceite pues, de calidad, pero hay otros que no, y de allí justamente pues vienen tantos desastres que tenemos en nuestras pistas, porque se vaciaron los frenos, porque no hubo un buen mantenimiento, no una buena reparación, o se utilizaron productos malos, o no se utilizó la cantidad recomendada. Por más que se trabaje o se creen nuevas normas, ¿no?, para los controles vehiculares y todo ello, siempre tenemos en mente, echa la ley, echa la trampa, porque ocurrirá algo por allí en que, no sé, si me piden plumillas para mi automóvil y están mal logradas, las colocaré solamente momentáneamente y después las retiran y siguen, o sin plumillas. Hay muchos automóviles antiguos que no tienen, digámosle así, esas normas de seguridad. O como sin irnos muy lejos, veamos el transporte público que tenemos. Pero también tenemos la mano de obra indirecta. ¿Qué tendremos ahí en la mano de obra indirecta? A ver, digan ustedes, ¿qué podemos encontrar en la mano de obra indirecta? Profesor, esa persona que les avisa a los choferes que uno le va adelantando, ¿controlador se llama? ¿Controladores? Ya, que se dicen Le pregunto, controladores, también les dicen chismosos, ¿no? He escuchado también ese nombre. Vulgarmente se les dice chismosos, pero son controladores. Y antes de los controladores creo que existían también algo así como unas cajas, no sé si ustedes se acuerdan, unas cajas controladoras de hora, pero que por el tiempo, por el desuso y creo que también ya por allí agarraban un poco de maña, la sacaban. Ahora en muchos transportes públicos sigue apareciendo estos controladores, pero ya también tienen unas cajas electrónicas en donde ya se mide el
tiempo exacto que te falta para llegar a un lugar, ¿no? Con GPS. Entonces aquí tenemos a los dateros, controladores y también algunos supervisores del servicio, porque las empresas de transporte también necesitan, aparte, ellos contratar a supervisores para vigilar que realmente cumplan sus rutas, para verificar el estado, bueno, debería, ¿no?, de verificar el estado de la unidad, que no se hace. Y es por eso que venimos teniendo tantos problemas. Se ha querido implementar en Arequipa diferentes tipos de sistemas de transporte, pero que algunos solamente se adecúan, los demás siguen, digámosle así, con el transporte informal. Pero también tenemos otros costos indirectos, y en estos otros costos indirectos estaría el mantenimiento de mi unidad, también estaría la depreciación del vehículo, entre otros. Entonces, si en verdad se hicieran caso a los costos indirectos de fabricación, o en este caso los costos indirectos del servicio, tendría que incrementarse también el pasaje, pero este incremento debería de llevar a un buen servicio, que lamentablemente muchas empresas de transporte y también la misma municipalidad no quiere subir el costo de transporte, porque bueno, ya no se adecua a nuestra economía. Entonces es por eso que también vienen tantos problemas. Solamente en los medios de transporte o en los servicios de transporte se da más prioridad al material directo y a la mano de obra directa. Mira lo que se deja todavía de poder calcular, y no es que sea algo muy bajo, es también algo significativo, pero que va a traer consecuencias malas si es que no las asumes. Si es que asumes, allí vas a poder ver grandes cambios, pero allí también está el pero, ¿no? Se necesitaría no solamente colocar estos costos indirectos del servicio, costos indirectos de fabricación a las empresas de transporte, sino también capacitarlos y enseñarles qué pueden hacer, por qué lo están costeando. Porque si no, lamentablemente estos costos indirectos en algún momento van a desaparecer y se van a convertir también en un punto de corrupción, porque muchos van a querer agarrar ese dinero. En la mayoría de casos, los costos indirectos del servicio no son considerados parte del costo, y por ello el valor del servicio para el público en general es muy bajo. Al no considerar los costos indirectos, la calidad del servicio es muy mala, pues los pasajeros se dan con la sorpresa que las emisiones de humo superan los estándares permitidos y los asientos son muy incómodos. Y como te dije, por más que sean controles de humo y de repente cada cierto tiempo los mismos inspectores de la municipalidad detengan a las unidades y verifiquen, van a encontrar que todos los papeles están bien, porque también muchos mecánicos muchas personas solamente se dedican a reparar el carro, pero para la ocasión. Van a algún mecánico que por allí sepa algunos trucos para que al momento de pasar el control el carro no pueda tener el defecto tan grave que tenía. Pero eso es momentáneo. Y a las finales, ¿quiénes son los que van a sufrir las consecuencias? Nosotros, los pasajeros. ¿O no te ha ocurrido alguna vez
que la misma unidad te haya dejado a mitad de tu camino a tu hogar, o que hayas subido a medios de transporte donde los asientos están todos rotos, donde los asientos parecen asientos reclinables, donde muchas partes del automóvil están pegadas únicamente con cinta adhesiva. Esa pues la parte tan difícil que tenemos de nuestro transporte público en Arequipa, y que tenemos que en algún momento alguna autoridad ponerse realmente fuerte para que pueda controlar todo esto. Pero es difícil, porque también es como que se está convirtiendo todo esto en una forma de vida, y no es adecuado. Vamos a ver la definición de los costos indirectos, y nos dice que los costos indirectos de fabricación son aquellos que son plenamente identificables con el producto terminado, ¿no? Entonces, plenamente identificables con el producto terminado, y que además son difíciles de rastrear. Entonces, los costos indirectos no son, allí me he equivocado, no son plenamente identificables en el producto terminado, porque, por ejemplo, en la pintura no vas a saber cuánto exactamente le vas a echar a una pared, no sabes cuánto exactamente vas a utilizar para barnizar o para pintar un escritorio, no vas a saber la cantidad exacta para, no sé, para pintar un automóvil también. No hay cantidades exactas, no son fáciles de identificar, y además también son difíciles de rastrear. A este producto, ¿cuántos clavos le colocaste? ¿Cuántos pernos le colocaste? A este otro, ¿cuántos? A este otro, ¿cuántos? Son difíciles de rastrear. Y tienen que ser repartidos proporcionalmente a varios productos o servicios. Por ejemplo, en el caso de la limpieza, se le compra un líquido para que pueda limpiar el piso, pero solamente ese líquido le servirá para limpiar 20 metros cuadrados, o solamente le servirá para limpiar 30 metros cuadrados, o solamente le servirá para limpiar la cocina, la sala, el estar. No podemos rastrear realmente la cantidad que se va a utilizar. Muchas personas que claro ya tienen experiencia dicen, sí, mira, de esta medida ponle un dedo de la medida, échalo al balde y con eso comienza a limpiar. Pero es una medida, como te das cuenta, no es una medida exacta. Le podríamos decir hasta que es una medida imperfecta, porque no sabes si realmente eso le servirá. Claro, algunos dirán, pero es a base de la experiencia también. Sí, pero acá lo que necesitamos con los costos indirectos de fabricación es saber la cantidad exacta del producto que se está utilizando. Y como vemos, entonces, no son exactos y no se pueden identificar también plenamente en un producto terminado. Por ejemplo, en el caso del supervisor, el supervisor realmente podrá controlar a 20 operarios, o podrá controlar también a 21, podrá controlar a 50 productos, o podrá controlar a más. Un día controlará ¿cuántos productos? 100, el otro día 105, el otro día 20, el otro día 40. Es que no son constantes la cantidad de producción. Igual también en el caso de la pintura, se necesitará
100 gramos, 100 mililitros de un producto para pintar una pequeña pared? ¿O se necesitará una galonera? ¿O qué medida podemos utilizar? Claro, los que ya tienen experiencia pueden decir, sí, yo le echo un cuarto de galón solamente y desde allí lo comienzo a pintar. Pero tú tienes la medida exacta, ¿sabes que realmente es un cuarto? ¿O solamente te compras la galonera, lo echas, lo mezclas y comienzas a pintar? Entonces nos damos cuenta que hay problemas con los costos indirectos para poder controlarlos. El primero es que no son plenamente identificables y el segundo, que no son fáciles de rastrear. Entonces, los costos indirectos de fabricación los podemos dividir en 3 tipos. Primero, los materiales indirectos, luego la mano de obra indirecta y por último, podemos trabajar con los otros costos indirectos de fabricación. Los materiales indirectos nos dice que son los insumos que nos van a representar un costo pequeño respecto al total de materiales. Además, son difíciles de distribuir al producto. Por ejemplo, en el caso de la fabricación de un juguete, la compra de la pintura se realiza en galones y es difícil en este caso saber cuánto exactamente se consumirá de cada juguete. Entonces, vemos allí, es un costo pequeño, no podemos decir insignificante, pero a comparación con el costo de los materiales directos, los costos de los materiales directos sí son significativos, sí son significantes, sí son altos, mientras que los materiales indirectos no son tan representativos, no tienen un costo muy alto. También nos dice que son difíciles de distribuir en el producto. Ya lo hemos visto en la anterior diapositiva. ¿Cuánto necesitamos exactamente de ese producto? ¿Un galón? ¿Un cuarto de galón? ¿Un octavo? ¿Cuánto? Medidas exactas y no se pueden dar. La mano de obra indirecta, nos dice, es aquel personal de fábrica que interviene indirectamente en la producción de los bienes. O sea, es alguien que va a supervisar, que va a controlar, mas no va a crear el producto, no va a estar al contacto con el producto. Nos dice, ya sea con personal de supervisión, de control de calidad, de limpieza, entre otros. No es fácil identificar cuánto se asignará a cada producto o servicio. O sea, si es un supervisor o que controla la calidad, ¿cómo le vamos a sacar pues su costo de mano de obra indirecta? Por la cantidad de materiales que está verificando. O sea, algunas veces cuando verifique más le pagaremos más, otras veces cuando verifique menos también le pagaremos menos. A un ingeniero de seguridad que necesita estar verificando constantemente que tengan sus implementos, sus EPPs. Si les llama la atención una y otra vez, llegará en un punto que los obreros, los operadores, los colaboradores lo van a ver y rápidamente al momento de entrar se van a colocar todos sus EPPs. Entonces, ¿para qué le estoy pagando al ingeniero de seguridad si ya todo el mundo trabaja de manera adecuada? Es que no es así. Siempre por allí hay algo más. No solamente el trabajo del ingeniero de seguridad es verificar que estén correctamente vestidos con sus materiales, sino también tiene que ver los proyectos, hacia dónde van a ir los materiales, si están sellados, si están bien embalados, trabajar también con el almacén, trabajar con los ingenieros, todo es de la mano.
Pero ¿cuánto se le paga? ¿Se le pagará solamente por lo que ellos trabajan? Es difícil catalogar esa mano de obra indirecta. Pero también hay otros costos indirectos de fabricación. Y en esos otros costos indirectos de fabricación están el alquiler de la planta, está la depreciación de las maquinarias, están también los servicios públicos. Ya hemos visto que no son costos fijos, no son costos variables, algunas veces también hasta costos mixtos, porque dependen mucho también de la cantidad de producción y del tipo de servicio o de producto que esté creando la empresa. Si es una empresa únicamente de servicios, los servicios básicos será más que todo constante, será fijo. Pero si es una empresa que tiene servicios, no servicios, sino creación de un producto, por temporadas subirán, por temporadas bajarán, entonces ya son variables. Y también el mantenimiento de la fábrica, no solamente el mantenimiento de las maquinarias, sino también el mantenimiento de toda la fábrica, porque por más que nosotros querramos, también las instalaciones son las que se malogran. Por allí las tuberías, los caños, el mismo techo, las mismas calaminas, por el sol, por la erosión, van perdiendo. Entonces allí también se consideran como otros costos indirectos de fabricación. Pero algunas veces también esos otros costos indirectos de fabricación se confunden cuando se hablan de los gastos. Y no te olvides que los gastos los podemos considerar como los gastos administrativos y los gastos de ventas. Todo lo que esté relacionado a la parte administrativa, contadores, informáticos, ventas, compras, almacenes, son la parte de la administración. Y cuando hablamos de la parte de las ventas, es el marketing, la publicidad, la fuerza de ventas, los trabajadores que van a salir a vender el producto, de ellos hablamos. Y estos dos grandes puntos se consideran como gastos administrativos y los gastos de ventas. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es nuestro CIF presupuestado. Entonces nos dice, si recordamos, los presupuestos son suposiciones previas de costos y gastos en los cuales se podría incurrir en el futuro. Cuando hicimos la primera clase, los presupuestos, decíamos que eran suposiciones o eran cosas que podían ocurrir en el futuro. Entonces el presupuestar es ver al futuro, qué puede suceder, pero siempre teniendo de base el pasado, el histórico. Entonces, con respecto a lo que ha ocurrido anteriormente, nosotros podemos pronosticar qué ocurrirá en el futuro. En casi todas las empresas nos dice que los presupuestos son elaborados por cada área de la empresa en coordinación y con la supervisión del área de finanzas. Sería bueno que cada área lo desarrolle y rápidamente le aprueben el presupuesto de lo que va a necesitar para el siguiente periodo, para el siguiente año. Pero como son presupuestos, son solamente suposiciones de lo que puede ocurrir, entonces se necesita también ir de la mano con el área de contabilidad o con el área de finanzas para saber si también existe el dinero para poder comprar, adquirir el bien que se está presupuestando. Entonces van los dos de la mano, esta coordinación. Y lo que se hace en el CIP presupuestado
es colocar lo que el área necesita. Por ejemplo, aquí en los costos indirectos de fabricación decimos, a ver un momento, aquí entonces decimos que los materiales indirectos que necesita es por un importe de 10.000 soles. La mano de obra indirecta es por un importe de 25.000 soles. Y los otros costos indirectos de fabricación por 7.000 soles. Entonces, el total del CID presupuestado sería la suma de los 10.000 más los 25.000 más los 7.000 y nos daría 42.000 soles. Ahora, aquí tenemos los conceptos de los costos, pero conceptos de costos generales, como son los materiales indirectos, mano de obra indirecta y los otros costos indirectos de fabricación. Pero es lo que se nos pide en esta tabla. En esta tabla se pide únicamente los costos, vamos a decir los títulos de los costos. Pero también esto lo podemos desglosar, porque podríamos colocar con un poco de sangría cuáles son esos materiales indirectos que estamos necesitando y también hallar un subtotal de los materiales indirectos. También de la mano de obra indirecta, cuál es la mano de obra indirecta que estamos utilizando y sacar un subtotal de mano de obra indirecta. También lo mismo de los costos indirectos de fabricación, de los otros costos indirectos de fabricación. Con sangría colocamos cuáles son los otros costos y nos daría un subtotal de los otros costos indirectos de fabricación. Entonces, eso es si tú quieres más detalle de los costos indirectos de fabricación de cada uno de los puntos. Si quieres más detalle, los puedes colocar y solamente realizas subtotales. Entonces, lo que se necesita de aquí, de los costos indirectos presupuestados, es el total que el área me está presupuestando, el total de productos o de dinero que esa área necesita. Entonces, en materiales indirectos, 10.000. En mano de obra indirecta, 25.000. En otros costos indirectos de fabricación, 7.000. Entonces, el total del CID presupuestado, 42.000. Pero no es que, como les dije al comienzo, solamente se presente esta tablita. Porque si no, también los del área de finanzas o los del área de contabilidad le van a decir, oye, pero no me coloques únicamente importes totales. Desglosa y dime qué es lo que estás necesitando. Yo sé que tú necesitas materiales indirectos, mano de obra indirecta, sé que necesitas otros costos indirectos de fabricación, pero desglósalos para que yo sepa si ese producto lo tenemos o no lo tenemos. Hay algunos productos porque cuando llegan a almacén, si el área de almacén no tiene un control adecuado, como que no van a llevar también la cantidad o la existencia, el inventario real del producto. Algunas veces por la cantidad de gente que se tiene o el tamaño del almacén que es tan grande, el personal no se da abasto para poder colocar realmente lo que ingresa o lo que sale. Pero no se preocupen que también el ingreso o la salida de los productos van a estar controlados por el área de contabilidad. O sea, el área de contabilidad también lleva un control específico de lo que tú tienes. Y si de repente tú le pides un material que el área de almacén te dice que no existe, ellos también lo buscarán y verán si realmente existe o no existe, cuál es la cantidad, cuándo lo han adquirido, a qué precio, si tiene descuentos o no. Y es por eso que se trabajan de la mano. Pero como es un presupuesto, no quiere decir que te lo van a aprobar sí o sí.
solamente es una suposición de lo que tú vas a necesitar. Y justamente también estos presupuestos normalmente se dan en medio año, digámoslo allí, julio, agosto, septiembre, se realizan los presupuestos. También los presupuestos generales del Estado también se realizan en esa fecha. Es por eso que entre julio y septiembre también ya se sabe si va a haber algunos tipos de aumentos, para qué ministerios, para qué trabajadores. También se van a preguntar, en el caso de una empresa privada, a las diferentes áreas que manejen sus presupuestos para poder adquirir el producto que le falta para el siguiente año. En el caso, por ejemplo, de los docentes, nosotros también les tenemos que hacer el pedido a medio año al director de estudios, y él a su vez agarra todos los pedidos que nosotros tenemos con el presupuesto y se lo manda al área de administración. Entonces el área de administración también verá si tienen dinero suficiente o no tiene, o cómo poder recolectarlo, todo ello. Y del SIF presupuestado tendremos que pasar a los SIF aplicados. Pero antes de ello, vamos a ver esta tablita que tenemos aquí. Y para realizar el procedimiento de los costos indirectos de fabricación, necesitamos seguir 4 puntos básicos. ¿Listo? 4 puntos básicos. Lo primero nos dice es determinar. ¿Y qué es determinar? Es saber el SIP presupuestado. El primer punto entonces es conocer los costos indirectos de fabricación presupuestadas por el área, por un área de la empresa. Debería ser por todas las áreas de la empresa. Pero claro, estamos hablando de una área en especial, y esa área en especial debe de realizar sus presupuestos de la mano con contabilidad o con finanzas. También se necesita conocer aquí la base de asignación, o sea, con qué se va a trabajar. Toda empresa siempre va a necesitar o siempre va a tener una base, vamos a decirle así, de cuál es la medida en la que se va a trabajar. Se va a trabajar en horas máquinas, se va a trabajar en productos, se va a trabajar con respecto a mano de obra directa, se va a trabajar con respecto a materiales directos. Esa es la base de asignación presupuestada. Y las bases de asignaciones son requerimientos o cantidades específicas con las que tu empresa va a trabajar. ¿Y cómo se saca? Bueno, la parte de contabilidad, la parte de finanzas, tiene que calcular cuál es la mejor medida para ellos para trabajar con esta base de asignación. Si es con respecto a las máquinas, si es con respecto a la mano de obra, si es con respecto a los materiales directos, cómo va a trabajar. El segundo punto es el de hallar la tasa del costo indirecto de fabricación. Y para esto se necesita o se trabaja con una fórmula. Y la fórmula nos dice que la tasa del costo indirecto de fabricación es igual al SIP presupuestado total o al SIP presupuestado de esa área, que ya lo hemos visto hace un momento, entre la base de asignación presupuestada. Y la base de asignación presupuestada es sobre qué cantidades nos vamos a regir. Sobre horas hombres, sobre horas máquina, sobre materiales directos, sobre qué. El tercer punto, después de hallar la tasa del costo indirecto de fabricación, es calcular el costo indirecto de fabricación
aplicado. Y el aplicado significa que se va a trabajar en un determinado periodo o en un determinado mes. Y para hallar el CIF aplicado también tenemos otra fórmula, que sería la tasa de asignación del CIF, que le hemos hallado en el punto 2, por la base de asignación real. Pero profesor, usted nos dijo que trabajáramos sobre una base de asignación presupuestada y ahora es una base de asignación real. Sí, la base de asignación presupuestada es un promedio, es un cálculo de acuerdo a los datos históricos que se han tenido y se proyecta en el futuro, por ejemplo, trabajar con 200 personas, o se proyecta también en el futuro, en un mes, trabajar 1000 horas hombre. Únicamente es un supuesto. Cuando se habla de base de asignación presupuestada, es un supuesto que yo hago en el futuro. Mientras que cuando se habla de una base de asignación real, es que en ese periodo se ha trabajado esta cantidad exacta. ¿Y cómo sé, profesor, que se ha trabajado esa cantidad exacta? Claro, por el uso, por las máquinas. No te olvides que cuando se usa una máquina, cuando se opera, cuando hay un trabajador, no es que solamente yo lo contrato y punto, sino que también tengo que controlar qué es lo que han hecho. Si un día trabaja, si el otro día no trabaja, tengo que llevar un control riguroso de lo que hace. Y con respecto a eso, tendré también esa base de asignación real. Porque de repente la presupuestada, en el promedio yo decía que pueden trabajar 1000 horas hombre, pero realizando la base de asignación real, o sea, viendo el real trabajo, veo que solamente trabajan 950 horas hombre. Entonces ya no eran las 1000 que yo suponía, sino ahora lo real es 950. Dentro de un momento vamos a ver el ejemplo para que podamos entenderlo. Y el cuarto o último punto sería el análisis de las variaciones y ajustes. Y aquí lo que se tiene que hacer es comparar. Se tiene que comparar el costo indirecto de fabricación aplicado con el costo indirecto de fabricación real. El aplicado, no te olvides, es más que todo, todavía tiene una parte de un supuesto, mientras lo real es lo que ha ocurrido. Pero no significa que si yo estoy en el mes de enero, estoy el 31 de enero, ya voy a tener allí mismo el costo indirecto de fabricación real. No. ¿Y por qué no, profesor? Si usted dice que hay que ser eficientes, sí hay que ser eficientes, pero para sacar los costos indirectos de fabricación no es fácil. Te va a tomar un tiempo más, porque tienes que calcular a ver cuáles son o quiénes están implicados en este producto, en el costo indirecto de fabricación. Entonces, normalmente, si se acaba el mes, por ejemplo, de enero, tienen que pasar algunos días o algunas semanas para que el área de finanzas o el área de contabilidad me dé realmente cuál es el costo indirecto de fabricación real. No me lo va a dar de un día al otro, va a pasar un tiempo. Y allí entonces tendré que verificar si el costo indirecto de fabricación aplicado es mayor o es menor al costo indirecto de fabricación real. Si el costo indirecto de fabricación aplicado es mayor, entonces habrá una sobredimensión, habrá un sobreaporte. Y si es menor, habrá una subaplicación. Eso también lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, ahí en concepto tenemos, como los costos indirectos de fabricación son difíciles de identificar y en las empresas contar con información oportuna es fundamental,
para mantenerse competitivos en el mercado, la aplicación de los CIF. Entonces, hay que aplicar los costos indirectos de fabricación, sí o sí, para poder llevar un control adecuado de los materiales indirectos, de la mano de obra indirecta y de los costos indirectos de fabricación. También me dice, como los CIF no se incurren de manera uniforme a lo largo del periodo, se utiliza el costeo normal para obtenerlos. El procedimiento para la aplicación de los CIF consta de 4 pasos y son los siguientes. Entonces ahí están los pasos para poder hallar los CIF. Entonces en el primero, otra vez, en el primero, que es determinar, solamente hallamos los presupuestos o las suposiciones y también las bases de asignación con las que vamos a trabajar. En el segundo punto hallamos la tasa de CIF, que sería el CIF presupuestado entre la base de asignación presupuestada. En el tercer punto hallamos el CIF aplicado, que sería del punto 2, la tasa de asignación de CIF por la base de asignación real. Esa base de asignación real es lo que realmente se ha consumido, se ha gastado. Y por último hacemos una comparación entre el CIF aplicado y el CIF real, para ver si hay una sobreestimación o para saber si hay una subestimación. Vamos a seguir. Entonces, el primer punto nos dice presupuestar. Y lo primero que hay que presupuestar en los CIF es la base de asignación presupuestada. Ya vimos lo que significan los CIF presupuestados, la base de asignación de los CIF, es decir, sobre lo que pueden distribuirse o prorratear estos costos. Como te dije entonces, el punto principal en presupuestar son dos. Primero es el presupuesto o los supuestos que van a realizar las diferentes áreas de lo que van a necesitar. Pero también se va a necesitar la base de asignación. Y la base de asignación es la medida de la cantidad con la que yo voy a trabajar. Vas a trabajar con unidades producidas, que sería lo más fácil, ¿no? Voy a trabajar a partir de 1000 unidades que yo voy a producir. O de repente vas a trabajar a partir de horas de mano de obra directa. 5000 horas de mano de obra directa. Ese es el trabajo. Pero no te olvides que lo estás presupuestando, y para presupuestar tendrías que ver qué es lo que ha ocurrido en meses anteriores de años anteriores. Necesitas tener un historial. Pero profesor, si recién mi empresa la estoy creando, ¿cómo voy a saber qué es lo que ha ocurrido antes? Pues no, tendrás que empezar desde este punto y, como se dice muchas veces, calcular para poder tener ese supuesto al futuro. Pero calcular a base de qué? Podría ser calcular a base de la competencia. No te olvides que tienes tú también mano de obra directa, y esa mano de obra directa, para poder aprender lo que sabe, ha tenido que pasar por empresas muy parecidas a la tuya. Entonces, ese personal, aunque no lo creas, también tiene la experiencia de, según la máquina, según la mano de obra, según el material directo, según la mano de obra directa, según lo que tú estás comprando, según todo lo que tú tengas, pueden calcular qué va a pasar. Normalmente lo hacen por las unidades producidas, pero también se puede trabajar con la base de asignación presupuestada en horas máquinas, consumo de material directo, mano de obra directa, o el costo de mano de obra directa. Después de eso tenemos que calcular la tasa del CIF, y estamos en el segundo punto. Vamos a ver.
Nos dice que la tasa del CIF es también llamada tasa de aplicación. La tasa de aplicación, la tasa de asignación o de distribución. Es una tasa que nos va a servir para trabajar o para calcular el CIF aplicado. Si es que no hallamos la tasa del CIF, no se puede entonces sacar el CIF aplicado y tampoco vamos a poder comparar el CIF aplicado con el CIF real. Entonces el punto 2, vamos a decirle así, es el corazón para que pueda aparecer el CIF aplicado. Y su fórmula nos dice que es el CIF presupuestado entre la base de asignación presupuestada. Y ahora viene nuestro ejemplo. Dice, si tomamos como base el ejemplo anterior y si la base de asignación presupuestada escogida por la empresa es de 10.000 horas máquina, mira, no es que tú vas a asignar cuál va a ser esa base de asignación presupuestada. Quien tiene que escoger es la empresa. Se tendrán que reunir en algún momento y ver cuál es la mejor medida que ellos van a tener para poder sacar esta base de asignación. En este caso nos dice que lo mejor con lo que ellos pueden trabajar y con lo que están seguros son con las horas máquina. Entonces debe ser una empresa que tiene varias máquinas y sabe que para realizar la producción en un determinado mes se van a necesitar en promedio 10.000 horas máquina. En promedio. Podrían ser más, podrían ser menos, pero este es el supuesto solamente. Este es el supuesto. Entonces, si nosotros nos vamos más atrás, tenemos aquí nuestro CIF presupuestado. Y en nuestro CIF presupuestado teníamos materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. Los principales, los 3 puntos principales de los costos indirectos de fabricación. Entonces sumamos y tenemos que el CIF presupuestado total es de 42.000 soles. Entonces aquí solamente reemplazamos. ¿Cuánto es nuestro CIF presupuestado? 42.000 soles. ¿Cuál es la base de asignación presupuestada? La base de asignación presupuestada es de 10.000 horas máquina. 10.000 horas máquina. A ver, vamos a ponerle aquí. A ver, ¿qué ha pasado? Vamos a volverlo a abrir, porque quiero escribir allí. Muy bien. Entonces aquí en esta medida hay que tener en cuenta lo siguiente. La tasa del CIF es igual al CIF presupuestado, pero el CIF presupuestado no es únicamente, como lo ves aquí, un número, sino es un valor. Entonces aquí sería 42.000 soles. Y esto lo vamos a dividir entre la base de asignación. Y la base de asignación presupuestada, no te olvides, no hay que confundir base de asignación real con base de asignación presupuestada. Es de 10.000, pero no es únicamente un valor. Son 10.000 horas máquina. ¿Listo? Entonces es, cuando tú también hagas tus despejes, no coloques únicamente números. No, números no. Tienes que colocar sus valores. Entonces allí 42.000 soles entre 10.000 horas máquina. Y 42.000 soles entre 10.000 horas máquinas nos va a dar un resultado de 4.20 soles por
hora máquina. O sea, que por una hora que se utilice una máquina, mi costo va a ser de 4 soles 20. ¿Y cómo se llama eso? Esa es la tasa del costo indirecto de fabricación. Es la tasa, no te olvides. Pero esta tasa no me sirve de nada si es que no la aplico en lo siguiente, en el CIF aplicado. Entonces este valor de la tasa, que me ha salido de 4 soles 20 por hora máquina, el valor final me va a servir para poder calcular mi costo indirecto de fabricación aplicado. Pero no te olvides, el aplicado todavía tiene algo de suposición, no es algo real. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando aquí en la tasa del costo indirecto de fabricación con presupuestos. Estos presupuestos significan algo que pensamos que pueda ocurrir. Y también estamos trabajando con bases de asignación presupuestadas, con los promedios de lo que ha ocurrido en meses anteriores. Pero no es real, son suposiciones. A partir de esas suposiciones vamos a calcular entonces el CIF aplicado. Y nos dice, los presupuestos se calculan en el año corriente para el siguiente año. Entonces, por ejemplo, los presupuestos del 2023 se han calculado en este año entre julio y septiembre del 2022. Entonces, el 2022 se calculan los presupuestos para el siguiente año, para el 2023. Entonces nos dice que en estas fechas, o sea, entre julio y septiembre, ya se han preparado los presupuestos para el siguiente año. Por ejemplo, nos dice, a fines de enero del 2023, la empresa ya tendrá necesidad de preparar, aunque sea una aproximación, de su estado de costo de productos terminados. Necesita cuáles son los productos terminados que tiene, porque es más fácil obtener la información de los materiales directos y de la mano de obra directa, pues estos son rápidamente identificables y por ende su obtención es sencilla. En cambio, los costos indirectos de fabricación pueden tardar varios días o incluso semanas, dependiendo de los sistemas de información que se tengan. Sin embargo, ante un entorno competitivo, los negocios tienen que obtener la información a tiempo. Ahora, con los sistemas de información, con el software ya de última generación y que trabajan también con inteligencia artificial, hace que lo que te podría tardar 4 o 5 semanas lo puedas tener en una semana. Claro, no va a trabajar solo, siempre va a necesitar de personal que ingrese la cantidad que se ha consumido de algún material, en este caso de los materiales indirectos o de los costos indirectos de fabricación, pero aún así se hace un trabajo no muy rápido. Si antes te tardabas 4 semanas y ahora te tardas una, bueno, es un gran alivio, ¿no? Pero igual tarda mucho en poder distribuir o colocar lo que realmente ha costado el material indirecto, la mano de obra indirecta y los otros costos indirectos de fabricación. Entonces nos dice que los CIF aplicados los obtenemos de una fórmula. Y nos dicen que el costo indirecto de fabricación aplicado es igual a la tasa CIF presupuestada por la base de asignación
Y ahora esta palabrita real. Real. Aquí ya como que nos estamos retirando un poco de los supuestos, ¿no? Aquí todavía es un supuesto cuando trabajamos con la tasa de SIP presupuestada, que es la que hemos hallado aquí, esta tasa SIP. Pero esta tasa SIP es un supuesto, todavía no era real, porque trabajaba sobre SIP presupuestados y sobre base de asignación presupuestada. Era lo que se creía, el promedio que se tenía. Pero a partir del SIF aplicado, ya trabaja con dos modalidades. La primera es de un supuesto y la segunda ya es un dato real. ¿Cómo es eso, profesor? Entonces, ¿en qué momento pues se trabaja con el SIF aplicado? Ya está. El SIF aplicado normalmente se trabaja cuando ya tienes los datos. Cuando ya los datos de la base de asignación real ya la tienes. Cuando ya tengas esa base de asignación real, que podrían ser horas hombre, cuánto se ha trabajado en horas hombres o en horas máquina o en material directo o en mano de obra directa, es a partir de allí donde ya sale el SIF aplicado. Vamos a calcular. Nos dice, algo muy importante que se debe considerar al realizar este cálculo es el hecho de que la base de asignación tiene que ser la misma, tanto cuando es presupuestada como cuando es real. ¿Cómo es eso? O sea, mira, en la tasa, para hallar la tasa del SIP, yo hallaba mi base de asignación presupuestada. Y esa base de asignación presupuestada era hora máquina. De repente la empresa puede utilizar, ¿no?, unidades, puede regirse por unidades producidas, por horas de mano de obra directa, por horas máquinas, por consumo de material directo en unidades, por costo de material directo, por costo de mano de obra directa. Pero si eliges una base de asignación, tiene que ser la misma para cuando la vas a presupuestar, o sea, cuando la vas a suponer, y también tiene que ser la misma tasa SIP que la vas a emplear para obtener datos reales. En este caso, lo que está haciendo nuestro ejemplo es trabajar a partir de horas máquinas. Entonces, si trabajas con horas máquinas, tienes que trabajarlo tanto en el SIP aplicado como en el SIP real. Esa base de asignación tiene que ser la misma, tanto en la presupuestada como en la real. No la puedes cambiar, porque si la cambias, lamentablemente no vas a poder obtener resultados reales. Te tienes que guiar, siempre se tienen que guiar por una. No pueden ser por 2, por 3, por 4, solamente por un solo tipo de base de asignación. Entonces, lo que se ha visto por conveniente en la empresa es trabajar con horas máquinas, pero ahora sí son horas máquinas reales. Entonces nos dice, si las horas máquinas reales en enero del 2023, ya no es un supuesto, ¿Por qué? Porque nos están diciendo que en enero del 2023 las horas máquinas reales fueron de 10.500 horas máquinas. Ya lo han calculado, sí. Ya ha habido alguien que ha calculado, que ha visto cuánto tiempo han trabajado las máquinas, cuántas horas a la semana, todo ello. Y se ha calculado exactamente que ha sido 10.500 horas máquinas reales. Porque cuando se hacía en el presupuestado, en el presupuestado nos decían que la base de asignación presupuestada era de 10.000 horas máquinas. ¿Qué significa esto, profe? Que el supuesto, en promedio, nosotros se había calculado con respecto a los años anteriores que en enero se puede trabajar unas 10.000 horas máquina. En promedio.
A ojo de buen cubero también unos les dice. Pero ahora, a finales, este cálculo de 10.500 horas máquina no se va a dar pues al inicio de enero del 2023. Tendrá que ser pasado el 2023, pasado enero del 2023, pasado el 31 de enero del 2023, porque es recién donde yo ya conozco lo que se ha trabajado, lo que se ha consumido en ese mes. Yo no puedo calcular el 1 de enero del 2023 lo que se ha trabajado, porque recién pues va a empezar el trabajo. El cálculo se realiza finalizado ese mes. Entonces, finalizado el 31 de enero del 2023, se tendrá que verificar cuántas han sido las horas máquinas reales con las que se ha trabajado. Y allí se tiene el dato, 10.500. Entonces tenemos que el CIF aplicado, ahora vamos a emplear la fórmula, es igual a la tasa de CIF presupuestada por la base de asignación real. Entonces, ¿cuál era la tasa del CIF presupuestada? Acá tenemos la tasa de CIF presupuestada, era de 4 soles 20 por hora máquina. Entonces regresamos aquí y es bueno colocarlo, soles 4.20 por hora máquina. Y esto se tiene que multiplicar por la base de asignación real. ¿Qué quiere decir? Por la cantidad de horas máquina que se han utilizado en todo el mes de enero. Pero ahora sí, ya no es este cálculo presupuestado, ya no es una base de asignación presupuestada, sino es una base de asignación real. Ya se ha medido cuánto realmente se ha necesitado en horas de esa máquina. Y allí nos dicen que es de 10.500 horas máquina. Entonces, realizando todo el CIF aplicado, lo que únicamente nos va a quedar es el valor en soles. Sería un total de 44.100 soles. Allí entonces ya se han ido horas máquinas, y solamente han quedado los soles. Entonces, nuestro CIF aplicado para el mes de enero del 2023 sería de 44.100 soles. Ahora vamos a calcular a partir de los CIF aplicados, vamos a calcular nuestro costo de productos terminados. Y primero, para hallar el costo de producción, este va a ser el primer punto que vamos a hallar. Necesitamos cuánto se ha necesitado en material directo consumido real. Allí tenemos el importe, se ha necesitado 20.000 soles. En mano de obra directa real, mira, mano de obra directa real, 10.000 soles. Esto ya se ha calculado, porque no te olvides que los cálculos de materiales directos y los cálculos de mano de obra directa se pueden realizar más rápido que los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación van a tardar en calcularse, pero
los materiales directos y la mano de obra directa no, son rápidas. Hace un momento ya hemos hallado el CIF aplicado, que es de 44.100 soles. Entonces colocamos allí el valor. Los anteriores ya han sido pues calculados. Vamos a agregarle el de nosotros, 44.100 soles. Ahora el costo de producción, ¿qué será? La suma del material directo real, la mano de obra directa real, más el costo indirecto de fabricación aplicado. Y esto va a ser igual a 74.100 soles. Todos estos son a nivel monetario. El importe a nivel monetario en soles. Ahora, si tenemos ya el costo de producción, lo que necesitamos es también trabajar con los inventarios iniciales y finales. Y si te acuerdas, yo te decía, cuando son inventarios iniciales, lo que se hace es se suma. Y cuando son inventarios finales, se restan. ¿Y por qué, profesor, cuando son inventarios iniciales de productos en proceso se suman? Porque son inventarios que han quedado o del año anterior o del proceso anterior, del periodo, anterior, y que van a ingresar para este nuevo periodo. Y como es un inventario inicial, entonces se suman esos productos. ¿Por qué? Porque todavía no han sido terminados, me dicen en proceso, en proceso. Si acá tienes materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, ya tienes el total del costo de producción, ahora hay que agregarle aquello que se quedó del periodo o del año anterior, y ese es el inventario inicial de procesos, hay que sumarle. Entonces a los 74.100 hay que sumarle los 10.000, que es del periodo inicial. Con esto se quedó. Esto es de la cantidad de productos en proceso. Entonces se suma y tenemos los productos en procesos disponibles para la producción. ¿Cuánto en productos en procesos disponibles para la producción tengo? Pero no te olvides en valor monetario, en soles. Entonces es la suma de los dos anteriores, del costo de producción, de lo que tú estás comprando, de tu inventario, de lo que va a ingresar a tu almacén, de tu materia prima, y le vas a sumar lo que te quedó del anterior periodo o del anterior año. 74.100 más 10.000, 84.100. Pero ¿qué va a ocurrir? Que también en este periodo te van a quedar algunos productos en proceso que no van a llegar a terminar o a finalizar. Entonces, esa cantidad de productos que no han terminado, que no han finalizado, que se encuentran en proceso, se llama inventario final de productos en proceso. Y este inventario final me dice que se va a quedar en proceso también 10.000 soles. Pero como es un inventario final, esto se resta, no se suma. Los únicos que se suman son los inventarios iniciales. Los inventarios finales se restan. Entonces, 84.100 menos 10.000, tenemos un total de 74.100. ¿Cómo qué? Como costo de productos terminados. Estos costos de productos terminados también tienen el nombre del costo de venta. El costo de venta puede ser entonces el costo de productos terminados o el costo de venta. Es costo de venta porque ya van a ser vendidos los productos, ya terminaron y ahora tienen que pasar a ser vendidos. ¿Cuánto entonces tengo en CIF aplicado en costo de productos terminados o en costo de ventas? Tengo 74.100 soles. Entonces, aquí ya tengo una cantidad de productos terminados. Y ahora vamos a calcular
el CIF aplicado, pero en utilidad operativa. Si nosotros tenemos unas ventas totales de 90.000, creo que acá nos dice, no, ahí está, las ventas totales. Tuvimos unas ventas totales, o también llamadas ingresos, de 90.000 soles. A esto le tenemos que restar nuestro costo de venta, y nuestros costos de ventas son pues nuestros costos de producción terminadas, que lo acabamos de hallar hace un momento aquí, nuestros costos de productos terminados, y es ¿en cuánto? Es 74.100 soles. Entonces esos 74.100 soles lo trasladamos como el importe de nuestro costo de ventas. No te olvides, es costo de ventas o costo de productos terminados. Entonces nuestra utilidad bruta será la resta entre lo que hemos vendido, o entre los ingresos, que son 90.000, menos los costos de ventas. Y tenemos una utilidad bruta de 15.900 soles. A partir de estos 15.900 soles, que es nuestra utilidad bruta, queremos hallar nuestra utilidad operativa. ¿Cómo lo hallamos? Pero no te olvides que para hallar la utilidad operativa a partir de la utilidad bruta, necesitamos restarle los gastos. Y hemos hablado que los gastos se pueden dividir en dos tipos, tanto en los gastos de administración como en los gastos de ventas. Entonces, en gastos de administración hemos tenido gastos de 7.000 soles. En los gastos de ventas hemos tenido gastos de 2.000 soles. ¿Cómo hallamos la utilidad operativa? La utilidad operativa es igual a la utilidad bruta menos los gastos de administración menos los gastos de ventas. Entonces, si nosotros calculamos 15.900 que tenemos de nuestra utilidad bruta, le restamos los 7.000 y le restamos los 2.000, sería algo así como 15.900 menos 9.000. Sería el total 6.900 soles. Esa sería la utilidad operativa que nos vamos a llevar. La utilidad bruta es únicamente, como ya lo hemos visto antes, los ingresos menos el costo de ventas, nada más. Pero no significa que eso es lo que vamos a tener de utilidades, no, porque todavía le falta restar los gastos tanto de administración como de ventas. Le restamos ambos gastos y recién nos sale la utilidad operativa. Ya hemos hallado entonces los CIF, el CIF aplicado. No te olvides. El CIF aplicado viene a partir, primero, del presupuesto que estamos sacando, que está sacando el área que se le ha pedido que realice su presupuesto. Luego, a partir de este dato, que es el CIF presupuestado total, que es la suma de los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los otros costos indirectos de fabricación, hallamos la tasa del CIF. Este sería el segundo punto, la tasa del CIF. Y la tasa del CIF es igual al CIF presupuestado, a esos 42.000 soles que hemos tenido, entre la base de asignación presupuestada. Y esa base de asignación presupuestada ya lo tiene que dar la empresa. Tiene que saber cuál es el mejor valor con el que va a trabajar. Si es en horas máquina, en horas hombres, en materiales directos, en mano de obra directa.
qué es la mejor forma en la que ellos se rigen para tener una cantidad de lo producido. Y allí también esta base de asignación, no te olvides, es presupuestada. Presupuestada significa supuesta. Entonces ellos, a partir de los datos anteriores de otros meses, van a decir, bueno, lo que se está suponiendo, presupuestando, es que la base de asignación presupuestada para el mes de enero sea aproximadamente de 10.000 horas máquina. Entonces, a partir de esas 10.000 horas máquina, saca tu SIP aplicado y compáralo luego, ya cuando estemos a finales de enero y comienzos de febrero. Allí ya lo comparas para saber cuál está bien, cuál está mal, cuál es la diferencia, qué es lo que ha sucedido. Entonces, a partir del SIP presupuestado entre la base de asignación presupuestada, que nos da también la empresa, de 10.000 horas máquina, tenemos que la tasa del SIF es de 4 soles 20 por hora máquina. O sea, por hora que se utiliza la máquina, el costo es de 4 soles 20. Pero esta tasa del SIF no nos sirve, porque tenemos que llevarla a nuestro SIF aplicado. Y el SIF aplicado tampoco no es real, tiene un 50% de supuesto y un 50% de real. ¿Por qué tiene el 50% de supuesto? Porque viene a partir de la tasa SIP presupuestada, de lo que hemos hallado antes, de ese 4 soles 20 por hora máquina. Pero ya también viene un dato real, que es la base de asignación real. Si nosotros queremos calcular lo que la base de asignación del mes de enero, no lo podemos calcular el 1 de enero, ni el 15 de enero, ni el 20 de enero, ni tampoco el 31 de enero. ¿Por qué? Porque los costos indirectos de fabricación son difíciles de hallarlos. Entonces tendrás que esperar unos días de más para que te den cuál es la base de asignación real. Entonces, con respecto a esa base de asignación real, que tiene que ser la misma medida que la base de asignación presupuestada. Si yo trabajo la base de asignación presupuestada en horas máquina, también la base de asignación real tiene que ser en horas máquina. No puede ser en una medida diferente. Tiene que ser en la misma medida y claro, la cantidad sí puede variar, ¿no? Entonces, hallamos el SIF aplicado y el SIF aplicado nos dice que es igual a la tasa del SIF presupuestado por la base de asignación real. Entonces nos han dicho que en enero del 2023 la base de asignación real ha sido de 10.500 horas máquina. Nosotros estábamos presupuestando, la empresa nos estaba presupuestando que la base de asignación presupuestada era de 10.000, pero nos hemos dado cuenta que no, que para este mes de enero del 2023 lo que se ha utilizado son 10.500 horas hombre. Entonces colocamos allí 10.500 horas hombre. Multiplicamos los 4.20 horas máquina por los 10.500 horas máquina, que es la base de asignación real. Y allí nos va a salir el valor únicamente en soles, que sería 44.100 soles. Luego de eso tenemos que trabajar con estas dos tablitas. Primero calculamos el SIF aplicado y tenemos que tener el material directo, la mano de obra directa y los SIF aplicados, que recién lo de aquí lo hemos hallado nosotros, que es lo más difícil. Es lo más difícil. Lo más fácil es hallar el material directo y la mano de obra directa real. Pero el SIF aplicado lo hemos hallado hace un momento, 44.100 soles. Entonces sumamos esos tres conceptos: material directo, mano de obra directa, SIF aplicado, y nos va a dar un costo de producción. A partir de ese costo de producción vamos a tener que sumarle y que restarle algo. ¿Qué es lo que se le suma? Los inventarios iniciales de productos en proceso, o sea, los inventarios que quedaron del anterior periodo
y que ahora van a ser un inventario inicial. Porque no te olvides que estamos hablando de materia, estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de que vamos a crear un producto, pero aparte de que creamos ese producto, ya tenemos desde el periodo anterior productos que han sido iniciados, pero que todavía no han terminado, que se encuentran en proceso, y que para este periodo los tenemos que sumar. Es por eso que en el anterior periodo nos quedaban 10.000 soles en el inventario de productos en proceso. Lo sumamos entonces al costo de producción para tener un costo en productos en procesos disponibles para la producción. ¿Cuánto es lo que tenemos disponible? 84.100 soles es lo que tenemos disponible. Pero también le tenemos que restar el inventario final de productos en procesos, que son esos productos que no van a llegar a finalizarse en este periodo y que lamentablemente tendrán que pasar como inventario final para este periodo y inventario inicial para el siguiente periodo. Pero en este periodo no vamos a poder terminar con estos productos porque todavía están en proceso y ya estamos por terminar. Entonces se dice hasta acá nomás, todo lo que ha quedado que siga para el siguiente periodo. ¿Y cuánto nos dice? Que es el inventario final de 10.000 soles. Pero eso no se suma, los inventarios finales se restan, los inventarios iniciales se suman. Y por último vamos a tener entonces el costo de productos terminados, o también como les dije, tienen el nombre de costo de ventas. El costo de productos terminados o el costo de ventas es de 74.100 soles. A partir de este costo de productos terminados o el costo de ventas, hallamos la siguiente tabla, que sería para poder hallar la utilidad operativa. Entonces tenemos que colocar las ventas totales o los ingresos que hemos tenido por nuestro producto, ya han sido vendidos. ¿En cuánto es? De 90.000 soles. Eso ya nos dice la fuerza de ventas o el área de ventas. ¿Cuánto se ha vendido? 90.000 soles. Luego le tenemos que restar nuestro costo de venta, que lo acabamos de sacar, 74.100 soles. 74.100 soles. ¿Para qué? Para hallar pues la utilidad bruta. Entonces restamos los ingresos menos los costos de ventas y nos sale la utilidad bruta de 15.900. Pero esta utilidad bruta ya no va a ser lo que se va a distribuir para los accionistas o para las personas que están invirtiendo. No. Porque ahora tenemos que restarle también los gastos de la parte de administración y los gastos de ventas. Entonces, en los gastos de administración se han tenido que han sido de 7.000 soles y en los gastos de venta de 2.000 soles. Entonces, a partir de los 15.900 tenemos que restarle estos dos. Sumamos 7.000 más 2.000, 9.000. 9.000 o 15.900 menos 9.000, 6.900. Esa es la utilidad operativa. ¿La utilidad operativa para quién? Para el CIF aplicado. Para el CIF aplicado. Y ahora vamos a ver entonces el CIF real. El CIF real, los cálculos ya no los sacas tú. Los cálculos ya los realiza el área de finanzas o el área de contabilidad. Porque ellos realmente sí se tienen que meter y decir, a ver, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Esto viene de acá, esto hemos comprado, todo. Entonces, una vez que el departamento de contabilidad nos proporciona los datos de los CIF realmente incurridos durante enero del 2023, tenemos que analizar las diferencias, porque ya vamos a tener un CIF aplicado y vamos a tener un CIF real. No quiere decir que porque sea CIF real ya lo tenemos que tomar al 100%, sino tenemos que ver por qué nosotros calculamos algo y al final salió otra cosa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ese es el análisis. Entonces nos dice, en este momento que recién contamos con la información real de los CIF y estos son de primera instancia registrados,
Supongamos que nos proporcionan información recién a la tercera semana de febrero. ¿Te das cuenta? No es fácil pues sacar los CIF reales. Los costos indirectos de fabricación no son fáciles. Terminó diciembre, y no quiere decir que al terminar diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de febrero, ya tienes los datos de los CIF reales. No. Se tiene que calcular lo que realmente se ha consumido, todo. Pero ahora sí, en costos totales y reales. Entonces, cuando se registran los CIF reales incurridos, recién pueden compararlos con los CIF aplicados. O sea, cuando ya tienes los CIF reales, recién los vamos a comparar. Pueden existir dos tipos de variaciones o diferencias. La primera, cuando el CIF aplicado, cuando el valor del CIF aplicado es mayor que el valor del CIF real. O sea, que lo que tú has supuesto, la cantidad que tú has supuesto es mayor a lo que ha salido en realidad. Eso se llama una sobreaplicación o sobreestimación de los CIF. Hemos sobreestimado el dinero. O sea, en verdad, el CIF aplicado, el CIF real era de 100, pero nosotros en nuestro CIF aplicado le hemos puesto de 150. ¿Qué ha sucedido? Hemos sobreestimado los costos indirectos de fabricación. Sobreestimar, ¿qué significa? Que le hemos dado más valor que el que debería de tener. Pero también tenemos cuando el CIF aplicado es menor que el CIF real. Y esa es una subaplicación o subestimación de los CIF. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en vez de suponer el precio real, lo hemos colocado más bajo que el CIF real. Entonces, ¿por qué ocurren esas diferencias? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y nos dice que cuando el CIF aplicado es mayor que el CIF real, es una sobreaplicación o sobreestimación de los CIF. Ya lo hemos visto. Veamos el de color azul. ¿Qué es una sobreaplicación? El efecto es una disminución en el costo de ventas. ¿Cómo es eso? Primero necesito que se queden con el concepto y dentro de un momento vamos a ver el ejercicio. Entonces dice acá, el costo de ventas o también el costo de productos terminados disminuye. ¿Cuál era pues el costo de ventas, profesor, o el costo de productos terminados? No me acuerdo. Este es de acá. El costo de productos terminados. Dice que disminuye cuando los CIF aplicados son mayores a los CIF real. Entonces el costo de ventas o costo de productos terminados disminuye. Ya no será 74.100, sino será menos. Dentro de un momento vamos a verlo, tranquilos. Y el otro es cuando el CIF aplicado es menor al CIF real. Y eso es una subaplicación. Nos dicen que el efecto es un incremento en el costo de las ventas. ¿Cómo? Entonces, si el CIF aplicado es menor al CIF real, el costo de ventas o costo de productos terminados incrementa, pero disminuye la utilidad operativa. Aquí es lo contrario o lo inversamente proporcional a lo anterior. Vamos a ver el ejemplo. Nos dice, si en el caso del ejemplo el CIF real incurrido hubiera sido de 45.000 nuevos soles, tendríamos que el CIF aplicado, hace un momento lo hemos hallado, aquí, el CIF aplicado nos salió que era de 44.100 soles. El CIF aplicado es de 44.100 soles y el CIF real que nos ha dado contabilidad es de 45.000.
Entonces eso quiere decir que el SIP aplicado es menor que el SIP real. ¿Qué es eso? Es una subaplicación de 900 soles. ¿Y de dónde sale, profesor, que usted me pone que es una subaplicación de 900 soles? ¿Por qué? ¿Cuánto le falta o cuánto es la resta de 45.000 menos 44.100 soles? Allí hay una subaplicación entonces de 900 soles. Quiere decir que lo que se estimó es menor al valor del SIP real, a lo que realmente se ha consumido. Vamos a ver lo que nos dice. Aquí, este es el SIP aplicado y este es el SIP real. En el SIP aplicado tenemos material directo consumido real, 20.000. Es casi como lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Mano de obra directa real, 10.000. Los SIP aplicados ya lo hemos sacado, 44.100. El costo de producción, entonces será la suma, material directo, más mano de obra directa, más SIP aplicado. Tenemos allí nuestro costo de producción. Le tenemos que restar, como siempre, el inventario inicial. Y tenemos el subtotal de productos en procesos disponibles para la producción. Perdón, como es inventario inicial, es suma. Así es suma. Lo que se resta son los inventarios finales. Los inventarios iniciales se suman, los inventarios finales se restan. Y de esos 84.100 menos los 10.000 soles de los inventarios finales, tendríamos 74.100 soles en costos de productos terminados, o también llamados costos de ventas. Ahí está, costos de ventas. Pero ese es para el SIF aplicado, que nosotros ya lo hemos hallado pues hace un momento, ¿no? Ya lo hemos hallado aquí. Ya te lo he explicado y todo. Aquí también falta, bueno, aquí está la suma. Sumar y acá restar. Pero ahora vamos a hallar el SIF real. Y es muy parecido. Materiales directos consumidos reales. Es igual que el anterior. El anterior decía consumido real. Igual, 20.000. Mano de obra directa real. Mano de obra directa real, 10.000 soles. Ahora ya cambia, porque antes era el SIF aplicado. Lo que suponíamos, ahora es un SIF real, 45.000 soles. ¿Eso quién nos da este SIF real? Es el área de contabilidad o finanzas. Entonces, si queremos hallar el costo de producción, igual sumamos material directo, mano de obra directa, SIF real, y obtenemos allí el costo de producción. Y mira, ya cambió. El costo de producción del SIF aplicado era de 74.100 y ahora en el SIF real es de 75.000. Está aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía? El costo de ventas o costo de productos terminados se incrementa. Es lo que nos decía por acá. Cuando es una subaplicación o subestimación, el costo de ventas o costo de productos terminados incrementa, pero disminuye la utilidad operativa. Ahorita nos encontramos aquí, en que está incrementando el costo de ventas. Después, ¿qué hacemos? El inventario inicial de productos en procesos es el mismo también del SIF aplicado. Sumamos para obtener los productos en procesos disponibles para la producción, que son 85.000. Y como tenemos un inventario final, los inventarios finales se restan. ¿De cuánto es? De 10.000. Entonces tenemos al final el costo de productos terminados, o también llamados costos de ventas, igual a 75.000.
¿Se ha incrementado o no? Mira, con el costo indirecto de fabricación aplicado, con el CIF aplicado era de 74.100 soles y ahora es de 75.000 soles. ¿Se incrementó? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el CIF aplicado es menor que el CIF real, los costos de ventas o los costos de productos terminados, si se comparan los dos, se aumenta el CIF real. El CIF real aumenta. ¿Listo? En el CIF aplicado era de 74.100 soles los costos de ventas. En cambio, en el CIF real el costo de venta es de 75.000 soles. Nos estamos dando cuenta entonces que esta primera parte que nos dice que cuando el CIF aplicado es menor que el CIF real, que es una subaplicación, en verdad sí aumentan o se incrementan los costos de venta. Acá tenemos cómo se está incrementando. Pero también tenemos la otra parte, pero disminuye la utilidad operativa. Entonces vamos a comparar las utilidades operativas para el CIF aplicado y para el CIF real. Entonces, si en el caso del ejemplo CIF real incurrido hubiera sido 45.000 nuevos soles, tendríamos CIF aplicado 44.100 es menor que el CIF real 45.000 nuevos soles. Entonces existe una subaplicación de 900 soles. Eso es lo que hemos visto en la anterior diapositiva. Es lo mismo. Son los mismos datos. Entonces a partir de esto tenemos ventas totales. ¿De dónde pues sacamos las ventas totales? Hace un momento lo vimos, ¿no? Aquí estaba, aquí está. Las ventas totales o los ingresos para hallar el CIF aplicado nos dice que era de 90.000. Estas son pues no son ventas supuestas, ya son ventas reales. 90.000. Entonces aquí 90.000. Vamos a hacer primero con el CIF aplicado. 90.000. ¿Cuánto es el costo de ventas? Pues hace un momento lo hallamos, ¿no? El costo de productos terminados, o también llamado costo de ventas, en el CIF real es de 75.000 y en el CIF aplicado es de 74.100. Como nosotros estamos hallando el CIF aplicado, colocamos allí los 74.100. Ahora me dicen hallar la utilidad bruta. Fácil. La utilidad bruta es la resta entre las ventas totales menos el costo de venta. Y me sale en utilidad bruta 15.900. Ahora a esta utilidad bruta hay que restarle los gastos de administración y los gastos de ventas. Hay que restarle los 7.000 y los 2.000. Tenemos entonces una utilidad operativa de 6.900. Hace un rato ya lo hallamos, ¿no? Aquí, en esta parte, 6.900 de utilidad operativa. Pero ahora esa utilidad operativa de el CIF aplicado lo vamos a comparar con la utilidad operativa del CIF real. Las ventas totales sí son de 90.000, pero el costo de venta en CIF real va a variar, porque a nosotros nos ha salido que el costo de productos terminados o costo de ventas en el CIF real es de 75.000 soles. Entonces colocamos allí 75.000 soles. Restamos las ventas totales menos los costos de las ventas, o también llamado costo de producto terminado, y nos queda que la utilidad bruta es de 15.000. Los gastos de administración y gastos de ventas son los mismos en CIF aplicado y CIF real, 7.000 y 9.000. Entonces 15.000 menos 9.000 serían 6.000. Entonces esto es lo que tenemos que evaluar. ¿Cómo se evalúa? Nos decía en esta parte, cuando es una subaplicación, esto es con lo que nosotros estamos trabajando. Cuando el CIF aplicado es menor que el CIF real, el costo de ventas o costo de productos terminados se incrementa. Ya lo hemos visto aquí como incrementa de 74.100 a 75.000. Entonces está comprobado. Ahora nos queda comprobar, pero disminuye la utilidad operativa.
pero la utilidad operativa en el SIB aplicado era de 6.900 y ahora es de 6.000. Entonces disminuye la utilidad operativa. ¿Te das cuenta? Entonces allí ya hemos comprobado tanto el SIB aplicado con el SIB real y nos hemos dado cuenta si es el resultado de una sobreaplicación o una subaplicación. Muy bien, preguntas por favor antes de entrar a nuestro trabajo. ¿Dudas?